Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Jauhar y junto a mi compañera Mónica Saba le damos la bienvenida a la defensa del tema de la evaporación. La evaporación designa la acción y efecto de evaporar o evaporarse, que consiste en el proceso físico mediante el cual una sustancia líquida pasa lenta y gradualmente al estado de vapor. La evaporación ocurre como consecuencia de un aumento natural o artificial de la temperatura. En el caso del agua, la agitación de las moléculas por acción del calor provoca que éstas logren ganar energía suficiente para desprenderse del líquido y convertirse en vapor. La evaporación en el ciclo del agua. Pues, como ya lo había mencionado, la evaporación constituye una de las fases del ciclo hidrológico o ciclo del agua, el cual pueden ver en la imagen, que es imprescindible para la vida. El agua que se encuentra en los océanos o en la superficie terrestre está evaporándose constantemente por acción de la energía solar. Al alcanzar el estado gaseoso, sube a la atmósfera para condensarse y formar nubes, luego se precipita en forma de lluvia, nieve, niebla y rocío, y regresa a la superficie terrestre en los mares, donde ya es en estado líquido y empieza nuevamente el ciclo. En procesos unitarios se puede definir la evaporación como una operación unitaria consistente en la separación de una mezcla líquida, generando a partir de la misma, por ebullición, un vapor integrado por los componentes más volátiles de aquella. Se utiliza para concentrar diluciones, obteniéndose el vapor del disolvente. Es una operación muy empleada en diversas industrias, bien sea para aprovechar la disolución concentrada, por ejemplo la concentración de la leche, o para aprovechar el vapor del disolvente, como por ejemplo en la obtención del agua desalinizada por ebullición del agua de mar y posterior condensación del vapor de agua. Los fundamentos de la técnica. Los términos evaporación o vaporización se aplican al paso del estado líquido al estado gaseoso. Cuando el fenómeno se produce únicamente en la superficie de la masa líquida, se designa como evaporación. Si el paso a vapor tiene lugar afectando toda la masa líquida, se denomina vaporización o ebullición. También se denomina evaporación a la operación de la separación basada en dos fenómenos. La vaporización y la evaporación son dos fenómenos endotérmicos. El caudal del líquido vaporizado se incrementa al aumentar la superficie libre del líquido. Generalmente no se distingue entre evaporación y vaporización, definiéndose simplemente la evaporación como el proceso mediante el cual una fase líquida se transforma en vapor. Cuando un líquido llena parcialmente un recipiente cerrado, las moléculas que abandonan el estado líquido ocupan el espacio libre hasta saturar el recinto, produciendo una presión determinada que se denomina presión de vapor. Cada líquido tiene una presión de vapor característica que depende de la temperatura. Cuando la presión de vapor, que aumenta al incrementar la temperatura, se iguala a la presión del entorno, normalmente la presión atmosférica, se produce la ebullición del líquido. La entalpía de evaporación. Este es un tema que hay que tocar, ya que la entalpía de vaporización o calor de vaporización es la cantidad de energía necesaria para que la unidad de masa de una sustancia se encuentre en equilibrio con su propio vapor a una presión atmosférica que pase completamente del estado líquido al estado gaseoso. La entalpía química, pues para una reacción exotérmica a presión constante, la variación de la entalpía del sistema es igual a la energía liberada en la reacción, incluyendo la energía conservada por el sistema y la que se pierde a través de la expansión contra el entorno. Análogamente, para una reacción endotérmica, la variación de la entalpía del sistema es igual a la energía absorbida durante la reacción, incluyendo la energía perdida por el sistema y la ganada a través de la expansión contra el entorno. La variación de la entalpía se define mediante la reacción que pueden ver en pantalla, en donde tenemos delta H, la H final y la H inicial. Delta H es la variación de la entalpía, la H final es la entalpía final del sistema y la H inicial es la entalpía inicial del sistema. La entalpía recibe diferentes denominaciones según el proceso. Como pueden ver en pantalla está la primera, la entalpía de reacción, donde se dice que el calor absorbido o desprendido durante una reacción química a presión constante. La entalpía de formación, que es el calor necesario para formar un molde de una sustancia a presión constante a partir de los elementos que la constituyen. La entalpía de combustión, que es el calor liberado a presión constante cuando se quema un molde de sustancia. Y la entalpía estándar, que es con la fórmula que pueden ver en pantalla,
que se calcula restando las entalpías estándares de formación de los reactivos de las entalpías estándares de la formación de los productos, como se ilustra, como ya se los dije, en la ecuación. Tipos de evaporación. La primera es la evaporación por aumento de la temperatura, el calentamiento de las soluciones. Es la más utilizada, la más común. La evaporación se efectúa en recipientes poco hondos y con mucha superficie para facilitar el proceso. La disolución a evaporar se coloca en un vaso de precipitados que se calienta con la fuente de calor escogida según la naturaleza del líquido a evaporar. Si la evaporación se efectúa a la temperatura de ebullición en un vaso de precipitados, es necesario adicionar algún trozo de porcelana porosa para evitar que la ebullición tenga una forma violenta. La evaporación por disminución de la presión, el desecador al vacío, ese es el segundo. Cuando los solventes tienen bajo punto de ebullición, es posible hacer la evaporación aplicando al vacío o el frasco con la solución. La evaporación se podrá hacer a temperatura ambiente o con un leve calentamiento en la dependencia de la volatilidad del disolvente. Este método está indicado cuando hay sustancias en la solución que se descomponen a la temperatura de ebullición del solvente. La solución a evaporar se coloca en un quitasato y se encierra con un tapón de goma la boca del frasco. Después se conecta a la succión de un aspirador de Venturi a la toma lateral del quitasato para producir el vacío en su interior. Es importante no olvidar colocar siempre una trampa de líquido interpuesta y el disolvente comenzará a ebullir. Es una buena práctica colocar una varilla de madera dentro del frasco si ésta no interactúa químicamente con el sistema, cuando resulta necesario calentar en alguna magnitud. La pieza de madera lo que hace es favorecer la formación de vapores con menos calentamiento. El inconveniente principal de la evaporación al vacío radica en que al evaporarse el disolvente, la solución se enfría y puede darse el caso para solventes de muy bajo punto de ebullición que la temperatura baje hasta el punto de congelación del agua. Si esto pasa, se forma una capa de escarcha por fuera del frasco. Como la escarcha es aisladora del calor exterior, esta debe retirarse para mantener una tasa de evaporación razonable. Una forma de hacerlo es colocando el frasco en un recipiente con agua tibia y constante agitación. Un disolvente con el que hay que tener precauciones adicionales a la hora de evaporarlo es con el éter. Nunca se debe evaporar una solución que contenga éter hasta el secado total o al menos de que sea a una relativa y baja temperatura en un baño o por método del vacío. Y la última es la evaporación por combinación de ambos efectos, el aumento de la temperatura y disminución de la presión simultáneamente, conocido como el rotoevaporador, que es el aparato que pueden ver en pantalla. La solución se coloca en un matraz de fondo redondo sin llenarlo completamente. Se recomienda no superar las 3/4 partes del volumen total del recipiente. Se debe evitar un sobrecalentamiento de la mezcla tratada para su evaporación. Si existe la posibilidad de que se formen productos inestables, por ejemplo peróxidos, no se debe llevar la mezcla a la sequedad total. Este matraz se acopla al rotoevaporador de manera que exhiba un movimiento de rotación durante todo el proceso de evaporación. La rotación asegura una buena mezcla de la solución total, evitando los procesos de proyección. Asimismo, proporciona una gran superficie para facilitar la evaporación del líquido. Para calentar la solución a evaporar se utiliza un baño de agua termostatizado donde la temperatura normalmente no excede los 35 y los 40 grados centígrados, suficiente para la evaporación de los disolventes orgánicos más comunes. El disolvente bajo estas condiciones destila al condensar los vapores en un refrigerante en espiral, recogiendo en un matraz colector de fondo redondo. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Saba. Tipos de evaporadores. Los principales tipos de evaporadores tubulares calentados con vapor que se utilizan en la actualidad son evaporadores de tubos cortos, evaporadores de tubos verticales, circulación forzada, flujo ascendente, flujo descendente y los evaporadores de película agitada. Evaporadores de un solo paso y de circulación. Los evaporadores pueden circular como unidades de un solo paso o como unidades de circulación. En la operación de un solo paso, el líquido de alimentación pasa una sola vez a través de los tubos, desprende el vapor y sale de la unidad como líquido concentrado. Toda la evaporación se produce en un único paso. Los evaporadores de un solo paso son especialmente útiles para el tratamiento de materiales sensibles al calor.
Los evaporadores de circulación operan con una carga de líquido dentro del aparato y la alimentación que entra se mezcla con el líquido contenido en el evaporador y la mezcla pasa posteriormente a través de los tubos, de forma que en cada paso se produce una parte de la evaporación total. Y finalmente los evaporadores tubulares pueden ser de tubos horizontales, que son los que son relativamente baratos y requieren de poca altura disponible, fácil instalación, proporcionan una buena transmisión de calor, pequeña circulación de líquido y no es adecuado para líquidos viscosos y es adecuado para líquidos que no cristalizan. De tubos verticales. Los hay de tubos cortos y de tubos largos, los cuales pueden tener circulación forzada utilizado para líquidos viscosos, porque se mejora el coeficiente U. Con muy diversos modelos, todos constan de un cambiador tubular con el líquido que se concentra en los tubos y el vapor por fuera, un espacio de vapor para separar el vapor formado del líquido y una de retorno cuando son de circulación, que es el flujo ascendente. Para productos muy sensibles al calor, zumo de fruta, plasma sanguíneo, vitaminas, etc., se utilizan otras variantes con flujo descendente a través de los tubos. En ellos el vapor formado es arrastrado por el líquido y sale por el fondo de la unidad. También hay evaporadores de tubos con evaporación súbita. Evaporador de película agitada. En los evaporadores de tubos largos, especialmente los de circulación forzada, el grado de turbulencia del líquido es alto y la velocidad de transmisión del calor es grande. Este tipo es un evaporador de película descendente, modificado con un solo tubo encamisado provisto de un agitador interno. Evaporador de placa. El circuito está formado por placas colocadas unas sobre otras en forma de cubeta. Entre dichos tubos planos se intercalan las aletas en forma de acordeón. El conjunto galvaniza en un horno al vacío o bajo una atmósfera neutra. El evaporador funciona con un solo paso, constando cada unidad de una película ascendente, otra descendente y dos secciones de vapor. El líquido concentrado y el vapor pasan a un separador tipo ciclón, donde se separan ambos, pasando el vapor a un condensador o al siguiente efecto. Como podemos observar en la imagen, tenemos 1. La placa del evaporador, 2. El separador, A. El producto, la B. Los bajos, la C. El concentrado, D. Vapor, E. Condensado y F. Excedente de vapor. Evaporador de serpentín. El sistema está compuesto principalmente por un cilindro fabricador de hielo con tubos internos en acero inoxidable. Operan con refrigerante freón o amoníaco. Este tipo consiste en un enfriador de tubos lisos instalado en el centro o al lado del tanque de acero, sumergido en el líquido a enfriar. El serpentín está separado del cuerpo principal del líquido por un deflector. Aplicaciones en la industria farmacéutica, vaporización y evaporización. Vaporizar y evaporar es reducir un cuerpo a vapores, pero en la práctica estas dos operaciones difieren esencialmente en que la vaporización se considera el vapor y sus efectos, en la evaporización, al contrario, el residuo. El modo de producir la vaporización es variable según la naturaleza del vapor que se quiere producir. En cuanto a la evaporización, está fundada sobre la propiedad que tienen los líquidos de reducirse a vapores. Estos cuerpos forman en todas las circunstancias cierta cantidad de vapores, que es proporcional al espacio en que están colocados y a su temperatura. Esta cantidad es constantemente la misma para un espacio dado vacío o lleno de aire. Varía con la temperatura y es tanto mayor cuanto ésta es más elevada, por supuesto. Para absorber el vapor acuoso se usa ordinariamente el ácido sulfúrico concentrado, el cloruro de calcio seco o la cal viva, compuesto que tiene una afinidad muy marcada para el agua. Para preparar los jarabes se emplean muchos procedimientos generales: la simple solución, la solución con evaporación y la solución con clarificación por medio de la clara de huevo. La mezcla con jarabe de azúcar y la evaporación, entre otros. El jarabe por simple solución se practica cuando la cantidad de vehículo está precisamente en las proporciones convenientes para transformar el azúcar en jarabe. Exige azúcar de buena calidad y así se emplea comúnmente para jarabes agradables. Jarabe por simple solución y evaporización. Se mezcla el azúcar en fragmentos al líquido y se evapora hasta consistencia de jarabe. Este procedimiento se aplica a la preparación de los jarabes con zumos depurados que deben concentrarse. Jarabes por mezcla y evaporación. Se toma el jarabe de azúcar cocido al grado común, se pone el fuego, se le añade la solución y se continúa haciendo evaporar hasta que el jarabe haya tomado punto conveniente. Tiene procedimiento de la cocción y clarificación de la
Ventaja de no despojar las soluciones vegetales de los principios que ésta puede contener. Gracias. Esperamos que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por su atención.